El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz y sígame. Esa es una palabra, hermano, que mata todo orgullo y toda incredulidad que podamos tener nosotros. Porque nos enseña que el evangelio no es comprenderlo, sino obedecerlo. Este mismo Dios habilitó a Moisés con una vara. Entre las grandes cosas que hizo, abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la peña del Oreb. Y pensamos, amado, que es por la vara. No, la vara lo que lo hacía era consciente de que sobre él estaba la gracia de Dios, que es la que da poder, que es la que capacita, que es la que puede transformar el corazón de nosotros, los pensamientos de nosotros, de tal manera que no importa si ayer éramos enemigos de Dios, hoy somos sus servidores que lo amamos, que lo predicamos y queremos contaminar a nuestra casa con eso. Amén. Hermanos, lo que sí estoy claro de que les llegó gobierno. ¿Verdad que sí les llegó gobierno? Y a él también le llegó su gobierno, porque eso no es así nada más. Usted sabe que siempre el enemigo se quiere robar, nos quiere robar la bendición. Esta tablet yo tengo tiempo con ella y no sé por qué, de dónde le salió que no quiere abrir. Pero en el nombre de Jesús tienes que abrir. Amén. Amén. Hermanos, les llegó gobierno. Este es un hombre que yo de hace 2 años. Yo soy oveja, como ustedes, yo soy oveja de él. Pero somos unas ovejas especiales, mi esposa y yo. Especiales en el sentido de que nos extraviamos y hasta por 2 años. Y el pastor no sale a buscarnos, pero nosotros lo amamos. Nosotros lo buscamos al pastor. Hermano, qué bendición es estar en tu iglesia. Ya tenemos 9 semanas acá y todos conocemos la historia de María y de Marta. Y todo cristiano debe ser Marta y debe ser María. Cuando nosotros venimos acá a sentarnos, a recibir, nos convertimos en María, que se sentó a los pies del Señor para que le ministrara. Y cuando tenemos que nos llenamos de las cosas de Dios, salimos como Marta, azarosos a dar lo que tenemos. Porque eso es importante, que la gente se tiene que llenar del Señor. Y hoy Dios tiene algo bueno para ustedes. No tengo, como se dice, esa habilidad que tiene el hermano, esa motivación. No, yo no tengo ni siquiera voz. Pero Dios me llamó y yo estoy contento con su llamado. Y lo hago con mucho amor, hermano. De verdad que estoy aquí peleando con esta señora, buscando que el enemigo... Hay gente que cuando les pasa esto, ¿qué hacen? Reprenden al enemigo y empiezan a zapatearlo. Pero yo no soy de esa raza. Yo soy de la raza que sabe esperar en el Señor. Y cuando uno sabe esperar en el Señor, se encuentra con esto. Aquí está la tabla abierta. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Hermano, hoy les traigo un mensaje de la palabra de Dios. Y todo mensaje de la palabra de Dios, nosotros la necesitamos.
Amén. Hoy vamos a buscar y vamos a meditar una palabra en el libro de Romanos. Romanos no es tontería, hermano. Se considera la columna vertebral de la doctrina cristiana. En el capítulo 16, que es al final, en el versículo 19 y 20, denme la primera lámina, por favor, para que ellos se recreen en eso. Hermano, cuando nosotros vemos una lámina, tenemos la obligación de leerla. Y aquí dice en Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ahí viene esa grandeza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, cuando nosotros los cristianos, los hombres y mujeres de fe, oímos hablar del mundo, inmediatamente lo vamos a asociar ¿con qué? Con pecado, hermano. Lo vamos a asociar con maldad, lo vamos a asociar con chisme, con mezquindad, lo vamos a asociar con infidelidades, es decir, con desórdenes en la relación de pareja. Y lo vamos a asociar, amados hermanos, con pecado contra Dios. Lo vamos a asociar con enemistad contra Dios y con falta de amor a Dios. ¿Y qué trae todo eso? Nada más y nada menos que muerte espiritual. Porque el que se hace enemigo de Dios, hermano, así éramos nosotros cuando vino Jesús y nos dio vida ahí en Efesios 2:1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino y nos dio vida. Amén. Pero qué bueno que ahora estamos vivos y estamos, no solamente que estamos en la casa del Señor, sino que nosotros representamos la iglesia de Él. Y es por nosotros que Él tiene una segunda venida programada acá a la tierra, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero yo les quiero hablar de otro mundo, un mundo maravilloso, un mundo que nosotros nos sentimos honrados y gozosos de estar en él, que es el mundo cristiano. Que es ese mundo cristiano que es el espacio, es el ambiente, es la monarquía donde vivimos los hijos de Dios bajo su cobertura, bajo su dirección y bajo su soberanía. Este reino no es cualquier reino, este es el reino de los cielos. Y el rey no es cualquier rey, es el rey de reyes y señor de señores. Ese es el rey de nosotros. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en el mundo cristiano, una de las cosas que más anhelamos, que más deseamos y con la que más nos familiarizamos es con la gracia del Señor que nos da, con las bendiciones de Dios, del Señor que nos da a través de su gracia. Nosotros, ¿saben? Somos unos bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando llegamos los cristianos a algún sitio, a algún lugar, a alguna casa, nosotros saludamos y bendecimos en el nombre del Señor. Y cuando nos vamos de ahí, hacemos lo mismo, los bendecimos en la misma forma. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos, amados,
que en la cristiandad es imposible vivir sin la bendición de la gracia del Señor. Amén. Y entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 3, encontramos una historia, se inicia con una historia de un cojo que pedía limosna en la puerta del templo y le dijo, lo llevaban todos los días. Dice el capítulo 4 que ese hombre tenía más de 40 años en esa labor. Y llegó Pedro, un hombre reactivo, un hombre de arrojo, inquieto, apresurado. Hermanos míos, denme la segunda lámina, por favor. Y este hombre se vio con el cojo. Y el cojo le veía la mano a ver qué le daba. Y él le dijo, no, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, levántate y anda. Lo tomó de la mano derecha y él lo levantó y este hombre empezó a saltar y entró al templo en esas condiciones, alabando el nombre de Dios, glorificando al Dios. ¿Por qué? Porque se había manifestado la gracia de él en él a través del apóstol Pedro. Hermano, eso es una maravilla. Nosotros tenemos esa capacidad de transmitir la gracia de Dios cuando está en nosotros. ¿Quién cree que tiene la gracia de Dios? Ay, pero como 4. Ay, que yo no dije amén. Amén. Somos 5. Gloria a Dios por eso. También vemos que el apóstol Pablo bendice a través de sus cartas a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, con esta misma bendición. Y vemos, deme la lámina 3, por favor, que el propio Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 26, le instruye a Moisés para que le dijera a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos que bendijeren a su pueblo. Y ese pueblo, esa bendición era: Jehová te bendice y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, que los hijos de Dios debemos de caminar en esta forma. Caminamos con la misericordia y la paz del Señor. Estamos bajo su cobertura porque Él nos protege y nosotros irradiamos gozo. El gozo que viene de Dios se transmite, es imposible esconderlo. Amén. ¿Y qué vimos esta tarde? Que la palabra que leímos al principio termina con esta bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que no es la bendición rutinaria que acostumbramos nosotros, que acostumbramos muchos cristianos. Cuando nos encontramos con alguien o nos despedimos de alguien, lo bendecimos en el nombre de Dios. Pero esta bendición es diferente, hermano. Tampoco es el amén que muchos acostumbran a soltar en una forma explosiva, sin dejar que el cerebro procese lo que oyó. Por eso es que vemos diciéndole amén a herejías.
Yo he visto, amado, que el pastor, el ministro ha dicho, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y no te responderé. Amén, amén. No, hermano, esa es una herejía. Porque lo que dice es que Él nos va a responder a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Saben que Dios los ama y los ama en gran manera. Y la bendición con que Dios, la lámina 4, esta bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, viene a ser la misma bendición con que Dios inspiró al apóstol Juan para que terminara el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Por eso leemos en Apocalipsis 22:21, la gracia de Dios sea con vosotros. ¿Por qué Dios quiso que el apóstol Juan terminara su último libro con esta bendición? Quizás porque lo que más necesitamos para nosotros los cristianos vivir es la bendición de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y es por lo que nosotros necesitamos para cumplir con lo que nos demanda Dios en su Biblia. Y porque todos los que estamos acá hemos venido porque necesitamos y queremos la bendición por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Incluso esas dos personas que dijeron que nos visitaban por primera vez. Yo no los conozco a ustedes, yo no sé, es más, no volteé a ver si eran hombre o mujer, no sé qué edad tienen, no sé dónde nacieron, no sé a qué se dedican, pero Dios sí sabe todo eso. Él conoce el proceso. Él fue el que te abrió puerta para que viniera esta tarde acá a la iglesia de fe. Él fue el que te trajo para que tú le abrieras el corazón a la palabra que estoy predicando. Así como lo hizo Lidia allá en Filipo, y mira, fue de bendición. Un continente, el continente europeo, fue salvo gracias a esa mujer que Dios le abrió su corazón cuando el apóstol Pablo estaba predicando su palabra. Amén. Dios conoce tus temores y tus necesidades, pero hay una buena noticia para ti. La noticia es, amados hermanos, que el pastor te va a hacer un llamado al final del servicio para que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y ¿saben algo, amados? Como hoy es el segundo domingo del mes, esa oración hoy en la iglesia de fe es absolutamente gratis, porque ya el Señor pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Hermano, ustedes que vienen hoy, yo les aconsejo que hagan la oración y si ya la han hecho, pónganse a cuenta con el Señor. Porque ¿saben algo, amados hermanos? Dios conoce tanto la limpieza de ustedes que hoy es gratis. Y ustedes se preguntarán si es cara una entrada al cine. ¿Cómo será de caro la entrada al reino de Dios y la permanencia en Él? Pero todo está exonerado. Cristo pagó, Cristo puso en el corazón de este hombre de Dios que hoy no se cobra nada. Así que bienvenido y siéntanse contentos. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, entendamos que sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos ser cristianos. Sin su gracia no somos salvos y sin su gracia no vamos al cielo. Deme las 5, por favor. Por tanto, como les dije antes, la palabra leída termina con esa gran bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros los cristianos. Y como somos cristianos, la vamos a meditar en esta tarde preciosa. Leímos que inicia diciendo la gracia. Sin esa gracia no existirían los cristianos. Y si no existimos los cristianos, hermanos, no existiría la iglesia. Y si no existiría la iglesia, no tendría el Señor novia aquí en la tierra. No habría ningún motivo para Él venir a la tierra. Y estaríamos espiritualmente muertos. Y vendríamos a ser, ¿qué? Una especie más de la creación que hizo Dios acá en la tierra, que crecemos, nacemos, crecemos, comemos, hacemos caca, nos multiplicamos y llega el día en que nos morimos. Hasta ahí hubiese sido, pero el plan de Dios es perfecto. Por eso estamos acá, hermano. Estamos acá porque Él tiene un plan precioso con nosotros. La lámina 6, por favor. Y algo que quiero que todos sepan es lo que nos declara el escritor de Hebreo en Hebreos 9:27, cuando nos dice que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Es decir, que el Señor nos da su gracia para morir. Y si Dios quiere, esta va a ser la aclaratoria de esto, de este enigma, va a ser la forma en que voy a terminar la prédica. De manera que aquellos que acostumbran a salirse antes que el pastor termine de predicar, si se llegasen a ir, ellos podrán, conseguir que les den la ciudadanía. Ellos conseguirán muchas cosas, vivir tantos cientos de años, que no creo, pero como Dios hace lo que quiere. Pero saben, todos esos días que les toca vivir, los van a vivir con miedo a la muerte. Amén. Pero si se quedan y oyen el mensaje, no importa que se mueran mañana, pero saben que se van a morir sin miedo a la muerte. Gloria a Dios. Ustedes me perdonan, hermano, porque tengo una pelea con esta señora, pero ahí vamos. Un poquito para allá, un poquito para acá. Y esa es la vida. Amén. La Biblia, amado, tiene muchos versículos que hablan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como ese de Romanos capítulo 16 que estamos meditando y que les dije es la misma bendición con que termina el último libro de la Biblia. Pero yo les quiero dar un consejo. ¿Saben? Una de las cosas que caracteriza a un viejo es que le encanta dar un consejo. Y no es que lo da, es que lo anuncia. Como para que la gente se tape los oídos si no quiere. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi consejo, amado, es que tomen esta bendición no como una enseñanza más, sino que la conviertan en una tremenda herramienta para evangelizar. De manera que todo cristiano debe tener una Biblia en físico en su casa, aunque no la lea, porque ahora tenemos en el móvil
la Biblia, pero tenemos la ventaja de que podemos tener varias versiones de la Biblia. Y como viejo le gusta curucutear, ¿saben lo que es curucutear? Curucutear es revisar, entrepitar y buscar. Si no fuera porque yo le temo a Dios y el Espíritu Santo siempre me frena, a mí me gusta tanto curucutear que no existiera una gaveta en la casa de Andreina de Argeni que yo no supiera que hay. Pero yo ni siquiera entro al cuarto, hermano. No, Señor, no. Dios me guarde. Dios me guarde. Hermano, pero sí quiero que sepan que me puse a indagar esto de versiones. Y algo que yo no sé, pero lo leí de una fuente seria, que hay 3.446 versiones de la Biblia en 2.447 idiomas y lenguas. Con razón hay tanto loco, ¿verdad? Y uno se queja. No, hermano, nosotros somos. ¿Usted sabe lo que es? 3.447 versiones de la Biblia. Ay, hermano, mejor no pensemos esto. Lo que sí, que todo cristiano debe tener su Biblia, y cuando le toque visitar una casa o a alguien que sepamos que tiene una gran necesidad espiritual, tenemos que llevarla consigo. No, tenemos que llevarla. Es más, yo les aconsejo que no se lleven la Biblia cristiana, llévense la Biblia católica. Cuando sabemos, ¿por qué les digo esto? Porque lo primero que nos preguntamos es ¿cómo sabemos nosotros que tiene una gran necesidad espiritual? Porque no tienen a Cristo. Y el que no tiene a Cristo se le conoce. Y el que tiene a Cristo también se le conoce. No es por lo que lo anda diciendo, es por el testimonio de vida que va mostrando a los otros. Porque eso es imposible esconderlo. El Señor te honra si tú lo honras. Si tú eres cristiano y honras al Señor y te mueves, te manejas según la voluntad de Él, puedes tener la seguridad que donde te pare el Señor va a decir, ese es hijo mío. Gloria a Dios. Bueno, esta gente con esa gran necesidad, hermano, los visitamos, los bendecimos, compartimos con ellos, pero cuando nos vamos a retirar, les podemos decir, por lo menos a mí no me cuesta trabajo decirles, saben, los amo mucho, pero Dios los ama más y tiene propósito tan especial con ustedes, que en el último libro de la Biblia lo termina con una bendición para ustedes cuando decidan ser sus ovejas, cuando decidan caminar bajo su dirección y su voluntad. Y acto seguido buscamos la Biblia. Y no es que se lo vamos a recitar como muchos acostumbramos, porque yo me meto a recitar la palabra para impresionar que nos conocemos un versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No, hermano, estamos en una era donde es difícil que todos en una familia sean analfabetos. Yo me levanté en una familia analfabeta. Nuestra madre, que Dios la tiene en la gloria porque se fue con Cristo, nosotros le enseñamos a leer cuando yo tenía como 8 o 9 años, cuando le enseñamos a leer. Pero hoy en día cualquiera, y usted busca a uno de ellos y le dice, lee aquí, y él va a leer en voz alta. ¿Y qué va a leer? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Y, ¿saben? Nos vamos, pero les puedo asegurar que nosotros a esa gente la dejamos con Cristo en sus pensamientos. No en el corazón, en sus pensamientos. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y cuando alguno de ellos tenga la oportunidad de que le llegue una Biblia a la mano y pueda abrirla, le aseguro que ese va a abrirla en el último versículo de la Biblia. ¿Y qué va a leer? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y llegará el día, porque Dios trabaja por senderos misteriosos, pero Dios no trabaja en balde, hermano. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Y un propósito que, aunque uno no lo crea, es un propósito que es bueno y es hermoso y edificante para nuestras vidas. Mientras nos vemos como unos congrejos delante de lo que Dios quiere, el bien que Él quiere, Él da la vuelta y pues ya, hasta que uno lo arrincona, que uno se le rinde. Como decía el pastor, hay que humillarse, hay que reconocerlo, hay que entregárselo. Aquí estoy. Nadie le gana a Dios, hermano. Y alguno de esto, que leyó la Biblia, ese versículo de la Biblia, va a llegar el momento en que él va a entender que tiene necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. ¿Cuántos entienden esto y pueden decir amén? Hermanos, si están aquí y están atentos, creo que se han dado cuenta que les he repetido y repetido y repetido: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con nosotros. ¿Verdad que lo he hecho varias veces? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que yo los intoxique, o Él los intoxique, los envenene, les marque en las tablas de su corazón esa gran bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con ustedes, hermanos. Dios quiere que ustedes pasen por lo que pase. Aunque usted tenga temor de salir a la calle, de ir a un Walmart, a cualquier cosa, porque le puede llegar la gente aquella, que no hablemos de ella, porque eso sí que es pava. Hermano, pero tenemos a Cristo y tenemos la bendición de Él. Amén. ¿Y saben por qué? Porque para Dios esta es la esencia del Evangelio. De modo que si hay la gracia del Señor en nosotros, el mandado está hecho. La gran victoria de la salvación es nuestra. Amén. Con Cristo, hermano, estamos completos. Porque el mayor logro que podemos alcanzar nosotros acá en esta tierra es la salvación que viene por gracia. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la gracia? Es algo que nos dan, aunque no la merecemos. Es decir, es un favor inmerecido, y más allá de lo que no merecemos, es que nos da no lo que merecíamos, sino que por gracia nos da lo que no merecíamos. Eso nos lo da, no nos dan lo que merecemos, sino lo que no merecíamos. Hermanos, hay un ejemplo, porque a la gente le gusta imitar a Jesús, no es malo. O si una gente sale a evangelizar, no es malo. Si una gente sale a bendecir a otro, no es malo. Pero muchas veces queremos ser como Dios, como Cristo, y usamos ejemplos para nosotros dar un mensaje o una enseñanza que parezca sencilla.
Jesús usaba las parábolas y usaba cuestiones cotidianas para que sea muy fácilmente entendido. Hay gente que usa eso. Por lo menos hay un muchacho, único hijo, muchacho pelachón ya, de 9 años, pero no eres tú, Ibrahimcito. Vamos a aclarar porque no se sabe de dónde sale la liebre, decía mi abuelo. Tenga cuidado con lo que diga. Bueno, y ese muchacho creado a toda leche, muy mala conducta muchas veces, que él decía, ese se va a ir, si se va a morir teniéndole miedo a la muerte. No, es que yo lo digo porque va de espalda y no entiende. Por eso lo digo. Sí, y no lo dije tú, hermano. Es aquí entre nos. Ay, Dios mío. Por eso es que, Dios perdóname. Aquí estoy. Imperfecto como yo solo. No hay otro más imperfecto. Pero bueno, Dios me tiene aquí con usted. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ese niño es tan tremendo, hermano, que un día se cabreó demasiado. Cabrearse es molestarse, ponerse bravo, y decidió echarla toda al suelo. Llegó y le dio, habían 2 televisores en la casa, los ponía a todo el volumen que daba. Pensaba pegar gritos. Usted sabe que es peligroso pegar gritos porque se llama la justicia y la justicia viene a averiguar. Rayó las paredes. Cuando llegó la hora de comer, se antojó de él, quería comer en un plato de la vajilla que su abuela le había regalado a su mamá. Pero no era nada que su abuela se le había regalado, sino que su abuela la había recibido de su abuela también, y esa de la otra abuela. Es decir, una vajilla con demasiada tradición familiar. Y el muchacho, la mujer, para evitar problemas, aquí está, le quebró el plato. Le descompletó la vajilla, hermano. Esas son las cosas que pasan. ¿Qué hizo? Fue al baño, se desocupó y no bajó la poseta. Desocupar, hermano, hacer pupú. Y no es nada que cuando llegó la mujer, la madre que ve un poquito de orina afuera, y usted sabe cosa que le molesta a una mujer, usted puede voltearle la cocina, usted la lavadora se la puede poner donde está la secadora, ella no le importa. Le voltea los muebles, pero un poquito de orina afuera, ay, Dios mío. Ay, que se lo digo yo con experiencia, hermano. Mire, y hay una cosa, un agravante, que después que tú tienes 60 años más, empiezas a perder la puntería. Hermano, empiezas a perder la puntería y entonces el remedio se lo dio una comadre. No, mi compadre tiene que usted ponerlo a que orine sentado. Hermano, yo sufría mucho. Un viejo sentado, bravo, como orina. Pero me acostumbré, hermano, y ya no hay problema. Gloria a Dios por eso. Ya no hay problema, ya no hay problema. Ahora, este ejemplo del niño, del padre, del niño y del hermano, no es gracia. Para mí es un caso de herejía. ¿Por qué? ¿Qué muestra esto? Porque el hombre vino y la mujer le contó, la esposa, bueno, ni lo dejó entrar. Y el hombre, imagínense cómo vendría aquel hombre que trabaja en esos galpones grandes que trabajan ustedes y le cuenta todo, y para su sorpresa, en lo que entra, le dice al muchachito, cámbiate esa franela, y se lo llevó a comer helado.
Eso es el ejemplo de la gracia que dan unos. Pero para mí ese no es ejemplo de gracia. Eso es un ejemplo de desobediencia de parte del Padre. Ese es un ejemplo de falta de amor de parte del Padre. Ese es un ejemplo de, amados míos, de falta de maldición a su hijo de parte del Padre. La lámina número 7, porque dice la palabra, porque todo lo que él hizo contradice la palabra del Señor, que dice en Proverbio 13:24, el que detiene el castigo, él lo detuvo. A su hijo aborrece, él lo aborreció. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El ejemplo de gracia, amados, somos nosotros, que vivíamos enemistados con Dios. Y un día el Señor con su gracia visitó nuestras vidas. Y en vez, amados, de darnos el infierno que merecíamos porque éramos enemigos de Dios, nos dio la salvación y la vida eterna. Eso es llevarnos a comer helado. Llevarnos a comer helado es darnos la vida eterna cuando merecíamos la muerte eterna. Y comer helado es, en vez de dejarnos como esclavos que estábamos aquí del diablo en esta tierra, nos hizo hijos de Dios, coherederas con Cristo de su reino. Gloria a Dios por eso. De manera, amado, que si tú te consideras que en tus pecados diarios, que todos los cometemos, el Señor te lleva a comer helado en vez de castigarte, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Entonces, y dice la palabra que si te arrepientes, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, eso es de verdad comer helado de la mano de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Repítanlo conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Ojalá pudiéramos sumergirnos esta tarde en las profundidades de esta verdad. Como dice la alabanza, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del TPS, ya no soy esclavo del proceso por el que estoy pasando. Yo soy un hijo de Dios. La lámina número 8, por favor. Hermanos, normalmente nosotros asociamos la gracia con nuestra salvación porque sabemos que es por gracia que somos salvos. Que es por gracia que Él cambia nuestro corazón. Que es por gracia que Él nos concede el arrepentimiento. Que es por gracia que Él nos da el don de la paz, de la fe. Todo esto lo resume magistralmente el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9 cuando nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por eso, hermano. Hermano, cuando nosotros decidimos vivir bajo la cobertura de esta verdad que acabamos de leer, dejamos de afanarnos, dejamos de querer
tener siempre más reconocimiento, no solo en las cosas del mundo, sino también en la cristiandad, porque eso que acabamos de leer es el gran antídoto para ese afán que muchos tienen. Gracias a Dios que en esta iglesia no se ve eso. Y el otro antídoto es amar y creer, creer y amar. El que ama a Cristo y ama a su hermano, no quiere que su hermano lo exalte. Él lo que quiere es que su hermano exalte a Dios. Porque si ese hermano exalta a Dios, él es hermano, pero tiene muchos amigos y familia que no son cristianas. Y un hombre que vive exaltando a Dios es capaz de contaminar su casa, su lugar de trabajo, el lugar donde estudia y todas esas cosas, hermano. Y las contaminaciones que vienen de Dios, con la gracia de Dios, es para hacernos hijos de Dios y para la salvación. Gloria a Dios por eso. ¿Saben cuánta decepción causa a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a nuestro yo? Esto de saber que nuestra salvación no es solamente que no la podemos lograr por nuestros medios, sino que no estaba disponible para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente no la merecíamos. Pero soy de los que piensan que muchos que también se decepcionan y se estresan, andan con el Señor, pero andan a su manera, porque andan gobernando su vida, controlando su vida, andan maquinando, andan planificando, es decir, andan peleando sus batallas solos, andan peleando sus batallas sin Dios. La lámina número 9, por favor. ¿Saben por qué se frustran esta gente y se decepciona? Porque pelear nuestras batallas solo nos lleva a vivir de derrota en derrota acá en la tierra. Porque nadie le gana una batalla al diablo y sus aliados sin la ayuda de Dios. Olvídense ustedes de eso. Entiéndanlo, hermano. Les decía que hay tantas versiones de la Biblia, así también habrá tanta cantidad de gente que hacen cosas. Ustedes deben conocer a algunos que todo lo reprenden. Suena esa puerta porque alguien salió, alguien entró, reprenden al diablo. Se alza el volumen de golpe, reprenden el diablo. Le suena el teléfono, reprenden el diablo. Y por todo están reprendiendo el diablo, incluso, amados, cuando pasan por la situación vergonzosa de que se les salga un peo anal. Reprenden el diablo, hermano. Y claro, socialmente eso no es bien visto y hay que pedir perdón y hay que pedir disculpas. Pero es preferible que no perdonen a uno y no lo traten más, que se le perfore una tripa, hermano. No. ¿Ah? Además, nadie ve sino lo de uno. ¿Qué tiempo tendría ese peo buscando la salida? Buscando la salida y la encuentra en el momento menos apropiado cuando está esa doña al frente. ¿Ah? No, hermano, hay que ponerse en los zapatos de los demás. Por eso somos hermanos, para cobijarnos unos con otros, para edificarnos con esos talentos y dones que Dios nos da y reunirnos así como el pueblo de Dios, no como dice la gente, que los cristianos son unos aburridos. No, hermano, el evangelio que practico es un evangelio de gozo en todos los sentidos, siempre respetando y dejándome direccionar por lo que Él establece en su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso.
¿Saben? En la lámina número 9, Isaías 41, 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Es decir, desde siempre el Señor manifiesta su deseo de ayudarnos a nosotros. Hermanos, quizás los cristianos no tengamos comida en un momento dado, no tengamos salud, pero tenemos su paz, porque esta no depende de las circunstancias. La paz, sino de vivir bajo su cobertura, confiando y dependiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La lámina número 10. Los cristianos que no tienen paz, que luchan, que maquinan, que se estresan, no han entendido que la gracia de Dios no es solamente para la salvación, sino para todo en la vida. Porque Él es nuestro Dios el que abre puertas. Él es el que cierra puertas. Él es el que nos da oportunidades. Y Dios nos confronta a través del apóstol Pablo cuando nos dice a todos en 1 Corintios 4, 7, que quién te distingue que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Gloria a Dios. Hermano, hay que entender que podemos lograr y llegar a un nivel, pero lo que nos exalta a nosotros es la bendición de la gracia del Señor en nuestras vidas. Yo le tengo miedo, pánico. ¿Saben qué es miedo, pánico? Miedo multiplicado por 1000. Mucho miedo le tengo a la altivez, a la prepotencia, a hacerme orgulloso, que son elementos que buscan atacar, a seducir y atentar a todo hombre que trabaja para Dios. No hay ministro, hermano, que no se ha tentado en un momento de su vida, en el ejercicio de su ministerio, con estos 3 señores. Por eso yo les pido esta tarde que oren por los ministros de la iglesia, que oren por mí aunque yo esté lejos, porque allá también están las tentaciones y yo sé que me están esperando, pero yo voy con Dios y el que tiene a Dios tiene la victoria segura. Amén. A Dios nosotros no podemos, como muchos acostumbran. Yo no sé, a mí me ha pasado, hermano, les soy honesto. A mí me ha pasado que tengo que salir de emergencia o cualquier cosa y voy apurado y a humillármele a Dios. Mira, Padre, que tomas control de esto y de esto y de esto y de esto y así. Y le doy instrucciones a Dios. ¿Serio? Hermano, ¿quién le va a dar instrucciones a Dios? No es orar. Hay que llegarle absolutamente humillado. Y no solamente en su presencia, sino estar humillado cuando estamos trabajando en su obra, cuando estamos desarrollando o obrando en algo para Él. Yo le pedí a Dios que me diera un ejemplo de natural, un ejemplo palpable de cómo es la humillación que Él quiere que nosotros tengamos como cristianos. Y ustedes saben lo que yo sentí en mi corazón. Eso que ustedes ven y tienen el privilegio de ver en el verano. Él me dice cómo se humilla el sol en el ocaso. Ustedes se ven como el sol se va metiendo y se va metiendo. Esa humillación delante de quién,
¿Creen ustedes que lo hace? ¿Será delante de la luna? ¿Será delante del hombre? No, hermano, delante de la voluntad de Dios. Y el sol no sabe lo que nosotros sabemos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios se humilla, el sol, amado, llega un momento en que Él tiene que morir. Se murió el día. ¿Y qué hace? Empieza a adorar a Dios. Y nosotros vemos esa adoración cuando nosotros vemos esos destellos de esos crepúsculos en las tardes tan hermosas que nosotros, hermano, eso se le llega a uno al corazón. Y eso que Él no sabe lo que nosotros sabemos. Que ahí en Génesis 1:16, el cuarto día de la creación, dijo Dios: haré las lumbreras de los cielos. La lumbrera mayor, el sol, para que se enseñoree durante el día. Y la lumbrera menor, para que se enseñoree en la noche, la luna y las estrellas. Pero Él se niega hasta que se rinde. Y Él quiere eso, que nosotros nos rindamos delante de Él. Y si no podemos, y Él pone en nuestro corazón que no hagamos lo que queríamos hacer, entonces no nos paremos bravos, no nos paremos incómodos, adoremos a nuestro Dios como hace el sol. Gloria a Dios por eso. La lámina 11, quiero enfatizarles el hecho de que nada podemos ni nada merecemos sin la gracia de Dios. No significa que debemos sentirnos como unos infelices, como unos gusanos, como unos don nadie, sino que debemos de anhelar su presencia en nosotros. Debemos de procurar esa presencia, de tenerlo con nosotros, de disfrutarlo, de confiar en Él y dejarnos sustentar con sus promesas que tiene en la Biblia. Esta, hermano, ahí hay 3 promesas en una. Y yo soy de los que piensan, yo soy un enamorado de esta porción de la palabra. ¿Por qué? Porque no creo que haya una prédica cristiana donde no haya un espacio para incluirla a ella, hermano. Si eso es demasiado hermoso, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Saben lo que significa eso? Y los ejemplos bíblicos tan emblemáticos que tenemos. Ahí tenemos a Daniel, lo echaron al foso con los leones hambrientos, pero Dios tenía propósito con él. Por eso está vivo. Está el hombre del gran pez. Lo mandaron para Nínive, a dar un mensaje de salvación, buscando que esta gente se arrepintiera. Y no, Señor, hizo lo que quiso el señor Jonás. ¿Y qué hizo Dios? Se tiró al agua para ahogarse, le metió un gran pez y lo procesó en los intestinos de él. Y lo hermoso es cuando lo vomita en la playa de Nínive. Y yo me lo imagino sudadito por el medio de la calle principal, diciendo: arrepiéntase que el hombre, arrepiéntase. Yo me lo imagino, hermano. Nadie puede escapar de la voluntad y del propósito de Dios. La otra promesa que hay, hermanos, y se cumple es que su misericordia es para siempre. Muchas veces nos angustiamos.
es normal porque Jesús lo dijo que viviríamos y enfrentaríamos aflicciones en este mundo. Pero sale cuando nosotros leemos por lo menos Lamentaciones 3:22 que dice que por su gracia, que no hemos sido consumidos porque su misericordia no ha dejado de ser. Cada mañana en lo que usted abre los ojos, se encuentra abrazado con una misericordia nueva de paquete de Dios para usted. Y no es nada, hermano, sino que usted puede acostarse con un problemón tan grande que no tenga ni café para la mañana o algo peor, y usted quisiera morirse y se acuesta. Pero dice el salmista que usted se acostó, durmió y se despertó porque el mismo Señor lo... Exacto, hermano. ¿Qué más queramos? Él lo sustentó. Y lo otro es, la otra promesa es que no desampara la obra de sus manos. Si nosotros revisamos la creación, vemos que todo lo hizo con el verbo, pero al hombre lo hizo con sus manos. Y a nosotros nos creó, dice la palabra en el Salmo 139, en las entrañas de nuestra madre, y sus ojos vieron nuestro embrión y pasaron revista en su nota de apunte a ver qué faltaba de nosotros según el propósito que Él tenía. Y con todas esas cosas, amados míos, dice el Salmo en el capítulo, el Salmo 100, versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo de su pueblo. Somos ovejas de su prado. Hermano, saber que uno es oveja del prado de Dios, es oveja de Dios porque Él lo dice en su palabra. El Dios que no miente y no se arrepiente. Sabiendo nosotros que su misericordia son para siempre y que Él va a cumplir ese propósito en nosotros, eso nos tiene que dar aliento, amados míos. Eso nos tiene que dar fortaleza, amados míos. Eso nos tiene que dar confianza en que el Dios que tenemos, el Dios de victoria, el Dios que de Él viene nuestro socorro, está con nosotros. Gloria a Dios por eso. La lámina número 12, por favor. Ahí vemos en 2 Corintios 12, 7, 9. Yo por lo menos admiro la actitud del apóstol Pablo. Un hombre de envergadura, de un superinstrumento en las manos de Dios. Cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne y le perturbaba. Y no una vez, 3 veces se lo pidió. Y le dijo, bástate mi gracia. Hermano, Pablo se llenó de humildad y se llenó de sabiduría. Y no le metió la renuncia. No le dijo yo me voy. No salió a demandarlo. Tampoco le dijo, así es la cosa, yo de ahora en adelante me voy a hacer católico. Porque los católicos adoran a tu madre terrenal, pero a ti no te adoran. Hermano, nada de eso. Él se gozó, se glorió de buena manera en sus debilidades. Eso tenemos nosotros que hacer. Esto nos enseña que la gracia de Dios, que nos da la vida, que nos da la salvación, que nos da la provisión para cualquier necesidad, también nos da virtudes como la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, la compasión, gratitud y sabiduría, hermano. Pero ante estas cosas maravillosas que Dios nos da,
por su gracia, nuestro orgullo y nuestro ego se siente mal. Por el simple hecho que no lo alcanzamos, sino que nos lo dan por gracia. Qué reto tan grande. Esta palabra me ministró muchísimo a mí, quizás a ustedes no, pero mi deber es compartirla con ustedes. Hermano, ese reto tan grande para nosotros cuando Jesús nos dice, el que en Lucas 9, en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Hermano, Jesús está diciendo acá, si tú quieres seguirme, deja todo, que yo te voy a proteger, yo te voy a sustentar, yo te voy a enseñar, yo te voy a direccionar, yo voy a hacer cosas maravillosas contigo. Pero ¿quién le cree eso a un hombre que acababa de decir que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza? Eso es una palabra, hermano, que mata todo orgullo y toda incredulidad que podamos tener nosotros. Porque nos enseña que el evangelio no es comprenderlo, sino obedecerlo. Y si tú estás obedeciendo a tu Dios, no importa que no lo comprenda. Hay misterios en la palabra de Dios que pertenecen a Dios. Así que no cuestionemos lo que nos demanda, sino que obedezcamos lo que Él manda, porque ahí están nuestras bendiciones. Y las bendiciones de Dios tienen por especial que no añaden tristeza con ellas. Cualquiera se impresiona por la gran fortaleza que le dio Dios a Sansón. Jueces 15 dice que tenía tanta fuerza que con sus manos mataba leones. Que una vez agarró y lo venían un ejército de 1000 hombres armados y él agarró la quijada de una asna y los mató a toditos. Pero este mismo Dios habilitó a Moisés con una vara para que fuera y desafiara al imperio egipcio y libertar al pueblo hebreo de su esclavitud, pero tenía la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Entre las grandes cosas que hizo, abrió el Mar Rojo. Entre las grandes cosas que hizo brotar agua de la peña del Oré y muchísimas cosas. Y pensamos, amado, que es por la vara. No, la vara lo que lo hacía era consciente de que sobre él estaba la gracia de Dios, que es la que da poder, que es la que capacita, que es la que puede transformar el corazón de nosotros, los pensamientos de nosotros, de tal manera que no importa si ayer éramos enemigos de Dios, hoy somos sus servidores que lo amamos, que lo predicamos y queremos contaminar a nuestra casa con eso. Amén. Gloria a Dios. Ese de Moisés es el mismo Dios de nosotros, que nos dice que si nos humillamos delante de Él, si le abrimos nuestro corazón y le ponemos nuestra medida de fe ante su gracia, a disposición de su gracia, entonces vamos a ver que a través de nosotros la estéril van a dar a luz, los cojos se van a levantar, los ciegos van a ver, los matrimonios se van a restaurar, los que están perdidos se van a arrepentir y serán salvos. Si hacemos esto,
suceden estas cosas. Y aquellos que están atados por opresiones van a venir a ser libres. Te podrán quitar el TPS. Te podrán quitar, pero Dios te sustenta. Dios te sustenta, hermano. Dios te va a abrir puertas porque su gracia está con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y algo que nos tiene que llamar la atención, ese pasaje, de esa palabra que leímos al principio, es que el apóstol usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice Cristo, Él no dice Jesús, ni dice nuestro Señor, no, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace así es porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros podemos usar para resistir los dardos y las avalanchas, las maldades que quiere hacernos el enemigo aquí en la tierra. Y porque si nosotros oímos Señor, lo identificamos inmediatamente con Cristo. Pero un judío, cuando oye la palabra Señor, no, hermano, lo va a identificar es con Jehová, porque la palabra Señor que usa el apóstol acá en griego, cuando lo traducen al hebreo, significa nada más y nada menos que Jehová. Nunca el judío va a pensar en Cristo el Mesías. ¿Y saben algo, hermano? El apóstol le da ese título a Jesús de Jehová de los ejércitos porque él sabía que Jesús era Dios Padre hecho carne aquí en la tierra. Mas el judío aún no sabe que Cristo vino. Imagínense ustedes, hermano. Acá el apóstol, al hablarnos de Jesucristo, nos habla de Jesús. Al hablarnos de Jesucristo, nos habla de Jesús, que significa el Salvador, el perdonador de nuestros pecados, el que nos ayuda en nuestras tentaciones, el que al final nos va a presentar, al final por pura gracia, nos va a presentar ante el Dios Padre en gloria y sin pecado. Y también nos habla de Cristo, que es nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro Redentor. Y la última frase, sea con vosotros. ¿Quién eran vosotros? El pueblo de Roma, la iglesia de Roma. Por eso leímos, cuando empezamos, que él se sentía satisfecho, el apóstol Pablo, por el cambio que había habido en ellos. ¿Cómo eran estos en un principio, estos hombres de Roma? El Señor nos presenta una lista de pecados muy larga y muy fea que nos muestran cómo el rechazo a Dios nos lleva a la depravación en todos los sentidos. Porque no solo cometían pecados, sino que se gozaban con aquellos que lo cometían. La lámpara crece para que tengan una idea que hacía. Y como Dios no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Una ensalada que intoxica.
espiritualmente hablando. Estos eran ellos. Y es justamente porque eran tan malos, pecadores, que no merecían el favor de Dios, pero los hacía candidatos, hermanos, número uno para la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No importa quién fuimos ayer, no importa qué teníamos ayer, tengamos claro que gracia es gracia, nada se gana, porque Dios no nos responde a nosotros porque somos casi perfectos, nadie lo es, ni porque lo amamos como Él se merece, nadie lo hace, o porque tenemos la fe, el grado de fe que Él nos demanda, ninguno lo logra, hermano. Él nos responde por su gracia. Y la lámina 14 para terminar, pero terminar de verdad, no como el pastor. Yo le tengo un miedo al pastor cuando dice, ya vamos a terminar. No, hermano, eso no se hace, hermanito. Pase adoración, por favor. No, hermano, yo te amo mucho, pero no. No. ¿Vieron? La gente no quiere llegar viejo, pero llegar a viejo tiene sus virtudes, tiene sus beneficios. Y un beneficio es que yo le digo así al pastor, sin ofenderlo, y él se ríe. Si yo fuera joven, pasara serio. Por eso yo estoy contento con mi vejez, hermano. Porque de verdad en Dios se disfrutan las edades. La lámina 14 dice que Jeremías 29:11, que Dios tiene pensamiento de paz y de propósito con nosotros y no de mal. Esto nos garantiza que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo bendecirá nuestro hoy, bendecirá nuestra mañana y bendecirá nuestra eternidad en Cristo Jesús. Y para terminar, mis amados, sé que están cansados. Yo soy una broma seria, pastor. Quiero decirles que al final Dios nos recibirá. Dios Padre nos va a recibir en el cielo por la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta a la incertidumbre que les dejé temprano. Que los cristianos, Cristo nos da gracia para morir, porque en los últimos, que a los cristianos Dios nos da la gracia para morir, porque en los últimos momentos de nuestra vida, no sé cómo lo hace, pero Él nos muestra, nos hace saber que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos, no por lo que nosotros fuimos o hicimos o logramos, sino por su gracia y su justicia, amados hermanos. Por eso morimos en paz. El cristiano muere en paz, hermano. Y lo otro, la guinda de la torta es que por vivienda no nos preocupamos, que aquí es tan caro. Ya el Señor dijo que nos preparó morada en la casa del Padre para nosotros. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra. Ay, señores, yo no sé ustedes, pero yo me gocé. Yo me gocé y es más, me voy a aplaudir.